Es la copa del nuevo pacto en mi sangre, dice ahí. Entonces, el deseo de Dios es estar en pacto. Es decir, mis hermanos, que Dios no es un Dios, como lo pusiéramos, de vivir en libertad. Voy a ponerlo en términos de matrimonio. El matrimonio es un pacto. El matrimonio es algo que cuando el hombre y la mujer se casan, entran en un pacto, entran en un compromiso. Algunos eligen vivir en unión libre para no comprometerse, para no tener un compromiso. El apóstol Otto, cuando vino, nos habló acerca de las concubinas. Las concubinas son aquellas que no quieren compromiso. Les gusta el placer, les gusta tener contacto, pero que no les hablen de compromiso. Son concubinas. A veces las concubinas son conocidas como las amantes. Dicen en mi pueblo como las mozas. Esa es la versión que usaban allá. Dicen, tiene su moza. ¿Qué es eso? Tiene una amante ahí, aparte de su mujer, de su esposa. Tiene una moza, tiene un amante. Y esas eran las concubinas. Y la Biblia enseña que son muchas las concubinas. Pero Dios, mis hermanos, le gusta el compromiso. Le gusta el pacto. Repito, cuando alguien se casa es un pacto. El hombre está entrando en pacto con la mujer está entrando en pacto con el hombre y es un pacto poderoso en Dios, donde delante de Dios, aunque se dejen, el pacto sigue vigente. De tal manera que si no hubo una causa justificada, que Dios la justifique. Diga conmigo, que Dios la justifique. Que Dios la justifique para la separación, ellos siguen casados. ¿Por qué sé que siguen casados? Porque la Biblia dice que el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y la única manera de cometer adulterio con la repudiada es que siga casada. Es la única manera. Es que los jueces en la tierra le dieron un certificado de divorcio, pero delante de Dios siguen casados. Porque en Dios hay algunas razones por las cuales se pueden divorciar, y es la infidelidad, el adulterio, pero no porque ronca mucho, porque ya engordó, porque se puso viejo, se puso vieja. Usted sabe que en el mundo así es. El cónyuge se pone viejo ya y se busca otra más nueva. Pero en Dios no valen esas razones. Ahora, a Dios le agrada y el deseo de Dios es estar siempre en pacto, estar casado, tener un compromiso. Por eso nosotros debemos de ser creyentes que debemos de apegarnos al compromiso. No deberíamos de haber creyentes que dicen, bueno, yo voy a la iglesia, pero lo que yo no quiero es un compromiso. Y amén. No puedes hacer un compromiso con un hombre o con una institución en la tierra. El compromiso debe de ser con Dios, con el Señor. Ahora, en Génesis capítulo 6, encontramos un pacto que hay ahí, porque hoy quiero que miremos que es un Dios de pactos. Cantamos ese cántico que dice Dios de pactos, pero a veces no lo hemos entendido. Dios de pactos, Él es de pacto, Él es de compromiso, Él no es de que simplemente pues caminemos juntos y a ver qué sale. No, Él dice yo conmigo, yo soy alguien de compromisos. Creo que en la tierra hay hombres y mujeres que son de compromiso. Que si la mujer se quiere casar, el hombre dice, ¿sabes qué? Yo no nací para andar ahí arrejuntado solamente. Si quieren nos casamos y hacemos matrimonio. O la mujer también puede hacer de la misma manera, decir yo no voy a caminar sin compromiso. O nos casamos o no hay nada. Y en Génesis 6:17 dice el Señor a Noé, he aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Versículo 18, pero estableceré mi pacto contigo. Quiero que entendamos lo poderoso de un pacto. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Hay un pacto de Dios con Noé y ese pacto incluye preservarle la vida. Es decir, que el momento difícil puede llegar en cualquier momento.
Y yo como pastor agradezco a aquellos que están comprometidos en la congregación, porque puede ser que nos soplen los vientos, puede ser que nos caiga un diluvio, mi hermano, puede ser que vengan dificultades en la tierra, pero si caminamos con compromiso, seguimos juntos. Pero si no caminamos con compromiso, les voy a decir, ¿saben qué, hermanos? Yo no nací para esos problemas, ahí nos vemos. Búsquense a alguien por ahí que los pastoree y ahí se queda la pobre congregación sin pastor y volverle a orar a Dios, a ver que Dios envíe otro pastor. ¿Por qué? Porque el pastor cuando vio la cosa difícil, dice en mi pueblo, se peló. Es decir, que se fue a otro lugar porque miró las cosas difíciles. Pero fíjese, mi hermano, que Dios es un Dios de pactos. Y en este caso, con el pacto con Noé, dice que es para preservarle la vida propia. Diga conmigo, la vida propia. Fíjese, mi hermano, que yo quiero caminar en pacto con Dios, porque me puedo enfrentar a dificultades. Hace poco hubo un accidente de avión, no sé dónde lo fue, por allá, en Europa, por aquel lado. Y creo que de 170 personas, una se salvó, hermano. Creo que una solamente. Estaban entrevistando al sobreviviente del accidente. Y yo digo, si un día hay un accidente así, yo quiero estar en pacto con Dios. Posiblemente Dios diciéndome, ¿sabes qué? A ti te voy a salvar. Primeramente puede ser que pierdas el avión, que sería lo mejor, ¿no? Perder el vuelo, ¿no? O por lo menos que digan, ¿saben qué? No tenemos otro asiento más que el último que está pegado al baño allá atrás. Y se imagina el avión choca y se junta toda la nariz, hermano, y no solamente queda la última línea de atrás completa sin nada, sin pasarle nada. Lo que yo quiero decirte es que nos conviene caminar en pacto. Amén. Pero nunca va a pasar. Amén. Ay, Dios santo. Nunca va a pasar. Amén. ¿Cómo aman a su pastor ustedes, hermanos? El pacto con Noé, dicen, yo estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Es decir, un pacto de preservar la vida. Porque, mi hermano, Dios no se anda, perdóneme que no se me entienda mi vocabulario, si quizás tan vulgar, pero Dios no se anda por las ramas. Dios cuando dice, caminamos en pacto, yo digo, sí, Señor, caminamos en pacto. Y Dios no anda jugando, mi hermano. Dios no anda ahí que me olvido de ti y a ver cómo te ven la vida. No, entramos en un pacto, en una preservación. Lo necesito a Dios. Necesito que Dios me preserve la vida. El mundo tiene muchas dificultades, el mundo tiene enfermedades, mi hermano. Pero si yo camino en pacto con Dios y Dios dice, en el arca vas a entrar tú y los tuyos, y los voy a preservar. El versículo 8 dice capítulo 9, versículo 8, capítulo 9, versículo Génesis 9, 8, dice ahí que entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo, miren lo que le dice a ellos, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros. Mira, el pacto no solamente fue con Noé y con sus hijos, sino también con todo ser viviente que está con vosotros. Aves, ganados, animales de la tierra que están con vosotros. Todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Quiere decir que los animales al entrar al arca también entraron en un pacto con Dios. Recuerde que fueron los animales que vinieron a Noé. No crea que Noé se fue ahí a la sabana al azar, hermano, animales, a traer animales para meter al arca, sino que obviamente Dios puso el impulso en el corazón de los animales, el deseo, y fueron buscando esa salvación. Y cuando ellos miraron hacia esa arca como una salvación, aún los animales entraron en un pacto con Dios. Lo hago, dice, con ustedes y con todo ser viviente. Versículo 11. Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda la tierra por las aguas del diluvio, ni habrá diluvio para destruir la tierra. Yo establezco, dice ese versículo 11, mi pacto con vosotros. El pacto es de preservar la tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra viven hombres, mujeres, niños, animales, aves, reptiles y toda clase de animal.
Y Dios hizo el pacto con cada uno de esos animales, los que salieron del arca, incluyendo también a Noé y los animales que salieron del arca, las personas y los animales. Y Dios hizo el pacto de preservar, de no destruir otra vez. Por eso, cuando Dios mira hacia la tierra, Él se acuerda del pacto que tiene con el hombre y con los animales. Y eso me habla de preservar la tierra, de preservar el lugar en que estamos y de preservar las posesiones que tenemos. Diga conmigo, las posesiones que tenemos. Es decir, que hasta el perrito que está en tu casa, hasta ese está en pacto, mi hermano. Hasta ese Dios está preservando, Dios, porque repito, en la tierra pueden venir juicios. Creo que un tornado que arrasa con un pueblo y lo deja sin casas, creo que es un juicio, hermano. Es un juicio que llega a la tierra y donde pueden perecer animales, personas. Pero si Dios tiene un pacto, si yo camino en pacto con Dios, por eso repito, a Dios le agrada el pacto, a Dios le agrada el compromiso. Él no le agrada eso de unión libre y caminemos así y a ver qué sale y yo sin compromiso contigo y tú sin compromiso conmigo. Eso, Dios no es de eso. Dios es de que Él se compromete con nosotros y que nosotros nos comprometamos con Él también. Dice ahí que hay un pacto de preservar la tierra, preservar el lugar o preservar las posesiones. El versículo 12 dice que hay una señal del pacto. Dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Y dice, pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Una señal. Nosotros debemos de caminar con señales. Tal vez el anillo, hoy no lo traje, porque voy a hablar del pacto, no lo traje hoy. Tal vez el anillo es una señal del pacto. Y creo que quizás hablando humanamente y físicamente es bueno usarlo porque por lo menos te acuerdas, oh, yo estoy casado, yo estoy comprometido, yo no soy libre, yo tengo un compromiso con una persona de serle fiel, no importa que no estemos juntos en ese momento, pero hay señales de un pacto y Dios pone el arco iris en el cielo para decir, voy a poner una señal y lo voy a mirar, porque la señal, según la Biblia, dice que es para acordarse, dice el versículo 15, y me acordaré de mi pacto. Mire, las señales son para acordarse, para que no se le olvide a uno el compromiso que tengo. Por eso, cada servidor en la iglesia tiene un compromiso. Amén. No con el hombre, con Dios. Pero Dios quiere que tengas una señal, que haya una señal en tu vida, tal vez no física, pero sí espiritual, de que tienes un compromiso con Dios, un compromiso de servicio. Es decir, que nadie en la iglesia debería de servir cuando pueda, cuando le sobre tiempo, en caso de que no tenga nada que hacer. No, cuando es un compromiso, tengo un compromiso. Es un pacto que tenemos con Dios. Y entonces hay una señal, y la señal, según ese versículo 15, es para acordarse del pacto que se tiene. En este caso, el pacto que Dios tiene con el hombre. Versículo 16, cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme, dice, del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Así como nos mira, así como mira al hombre, y así como mira a los animales de la tierra, Dios los mira y dice, yo tengo un pacto con ellos. Alguien podría decirle, ¿y por qué les vas a cumplir? Pues ni que fueran tan grandes ellos, ni que fueran tan importantes, pero Dios dice, yo hice un pacto. Y el pacto se cumple. El pacto se vela sobre ese pacto. Un día los habitantes de la tierra ahí que iban a conquistar, vinieron a Josué y le dijeron, mira, venimos nosotros de lejos y no vivimos aquí cerca, entra en pacto con nosotros de que nosotros te apoyamos y tú nos apoyas y caminamos juntos. Y dice la Biblia que Josué y los ancianos de Israel no consultaron a Dios y tomaron de las provisiones
que aquellos habían traído. La recibieron diciendo, sí, entramos en pacto. A los 3 días se dieron cuenta que esa gente vivía ahí entre ellos y se enojaron y le reclamaron. Pero Dios dijo, no pueden destruirlos, porque ustedes hicieron un pacto con ellos. No pueden destruirlos. Y entonces les dijeron, van a ser leñadores y aguadores para la casa de mi Dios. Pero no podían destruirlos a causa de un pacto el cual habían entrado. Es decir, que Dios no dijo, sí, destruyanlos, los engañaron, destruyanlos, no se preocupen. No, Dios dijo, ya no pueden. Salió un compromiso de ustedes. ¿Se imagina? Si Dios nos dice a nosotros, a los hombres, que cumplamos los compromisos, los pactos. Cuando tú compras un carro, una casa, lo que sea, y consigues un préstamo en una institución financiera, en un banco, en lo que sea, tú firmas. Con esa firma estás entrando en un pacto con ellos, de que vas a pagar, de que vas a dar los pagos a tiempo y todas las condiciones, todas las cláusulas que trae el contrato. Y por eso a Dios no le agrada que no cumplas ese contrato. Y por eso Dios prefiere que no entres en ese contrato, que no hagas un pacto, porque realmente no sabes con quién lo estás haciendo. Tal vez es un hijo de Dios. Si lo conoces, tal vez es un hijo de Dios, pero tal vez no es un hijo de Dios. Tal vez es alguien que se dedica a lo malo y tú estás entrando en un pacto con esa persona o con esa institución. Por eso deberíamos de saber, conocer los valores de cada persona con la que entramos en un contrato. El contrato puede ser para construcción. Me gusta lo que dice Jesse Duplantis. Él les dice, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Bautizado en el Espíritu Santo? Sí. ¿Hablas en lengua? Sí. A ver, habla, dice. A ver, quiero oírte. Ok. Ahora sí hacemos un contrato. Vamos a firmar papeles para que me hagas este trabajo, este y esto. Yo no estoy diciendo que es la regla a seguir 100%, pero creo que es muy recomendable saber con qué clase de persona estoy entrando en un contrato. Y Dios nos tomó a nosotros e hizo un pacto con el ser humano. Y Él se compromete a cumplir ese pacto. Él dice, tengo un pacto con ustedes, hasta con los animales tengo un pacto. Y ese pacto lo voy a cumplir. Repito, le han de preguntar, pero ¿por qué lo vas a cumplir si son unos animales? Pero Dios dice, no, pero yo tengo un pacto con ellos. Ahora, en el versículo 17 dice que está la señal. Versículo 17 dice que dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto, que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. ¿Qué quiere Dios? Que esa señal la mire Dios y que la mire todo ser viviente. Que la miremos todos. Por eso cuando haces un contrato en un banco, te dan unas copias. Y si no te dan copias, pide esas copias. Porque la deben de mirar todos esa señal. El arco lo puso en los cielos para que la mirara Dios y Dios se acordara, y para que el hombre lo mirara también, y también el hombre se acordara que Dios tenía un pacto con el hombre de no volver a destruir la tierra. Pero repito, a Dios le agradan los pactos. Él no camina si no es un pacto. El Antiguo Testamento se llama el Antiguo Pacto, porque era el pacto de Moisés, era el pacto con los israelitas, era el pacto antes de que el Señor Jesús viniera. Y al venir el Cristo Jesús se le llama el nuevo pacto, un nuevo compromiso, con mejores promesas, dice Hebreos. El capítulo 15, Génesis capítulo 15, hay un pacto de Dios con Abraham. Por eso camina en pacto con Dios, mi hermano, porque Él camina en pacto con nosotros. Los dos debemos de responder a ese pacto. En el matrimonio, los dos deben de responder a ese pacto. Los dos firman, los dos aceptan, los dos se unen en matrimonio porque es un pacto delante de Dios. Y dice el capítulo 15, versículo 18, que aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Un pacto de Dios con Abraham de darle herencia, de darle un lugar. Por eso yo sé que en Cristo Jesús estamos bendecidos, porque el pacto, mi hermano, incluye bienestar.
El pacto incluye salud. Por supuesto, está condicionado a la fe. La Biblia dice muchas veces los que creen. El poder de Dios es para los que creen. Reinarán como reyes en la tierra para los que reciben el pacto, para los que reciben lo que Dios está ofreciendo. Ahora, dice ahí que Dios hizo un pacto con Abraham, pacto de darle una herencia, porque el pacto es para herencia. Por eso cuando alguien se casa, lo que tienen viene a ser de los dos. Debe de ser un matrimonio realmente con bienes juntos. Si el marido llega a faltar, la herencia no va a los padres, va a la esposa, porque es con ella con quien hizo un pacto. Si el marido llega a faltar, llega a morir, la herencia no va a los papás del marido, la herencia va a la esposa, porque ella es la que tiene un pacto con él, porque el pacto incluye herencia. Ahora, dice ahí que le hace un pacto con Abraham. El capítulo 17, versículo 1, hace, no voy a decir otro pacto, digamos que fue añadido al pacto, o que se fue dando a conocer poco a poco el pacto que Dios tenía con Abraham. Porque ahí donde leímos en el capítulo 15 decía que el pacto era: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y en el capítulo 17, versículo 1, dice que cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. A los 99 años. Versículo 2. Y yo estableceré mi pacto contigo. Mire, le ofrece. Y yo estableceré mi pacto contigo. Y el pacto dice: y te multiplicaré en gran manera. El pacto no solamente incluía posesión o una herencia, sino incluía hacerlo fructífero. Mire, mi hermano, si Dios dice: todo lo que toques va a prosperar, todo lo que toques va a prosperar. Es el pacto de Dios con nosotros. Es el pacto de Dios con Abraham. Y ahí dice que el pacto te multiplicaré en gran manera. Versículo 2. Y yo estableceré mi pacto contigo. Versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo. Cuando Dios le dice mi pacto es contigo, le está diciendo: tú ya no eres libre. La Biblia enseña que por sangre o con sangre hemos sido comprados y que ya no somos nuestros, dice Pablo. Con sangre habéis sido comprados y ya no sois vuestros. Ahora eres de Dios. Entraste en un pacto con Dios. Por supuesto, tú y yo podíamos decir: no quiero ese pacto. Señor, tú por tu lado, yo por el mío. A mí no me gusta eso de que estemos en compromiso. Yo quiero seguir siendo libre. Yo amo mi libertad, Señor. Así es que gracias por tu ofrecimiento, tal vez en el futuro. Pero ahorita no me conviene. Y Dios diría: bueno, si no quieres, no quieres. Esto no es a la fuerza. Esto es voluntario. Pero cuando le dije: sí, Señor, recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Te acepto, Señor. Acepto que Cristo Jesús sea el pago por mis pecados. Me entrego a ti, Señor. Y entonces dice Dios: mi pacto es contigo y ya no eres libre. Y entonces Pablo dice: porque por precio habéis sido comprados y ya no sois vuestros. Entonces le dice: mi pacto en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, dice el versículo 4. Y serás padre de multitud de naciones. O sea, Dios le está diciendo: vas a ser para mi servicio. Vas a trabajar para mí. Vas a enfocarte en mi propósito. Mira, a los que Dios nos llama al trabajo en Dios, es maravilloso. Es maravilloso ser un siervo de Dios. Primeramente porque Dios, mi hermano, es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Mire, en toda la tierra no existe un patrón que sea tan bueno como Dios. Tal vez tú digas: yo tengo un buen patrón. Ese patrón, como dijo la India María, es un pan de Dios. Tal vez digas: yo tengo un excelente patrón. Te voy a decir algo: yo tengo mejor patrón todavía. Yo tengo mejor patrón.
Es que mi patrón me paga bien. Paga mejor Dios, mi hermano. Y los que Dios nos llamó al ministerio, Dios nos llamó y entramos en un compromiso con Dios. Y no podemos decir, ¿sabes qué, Señor? Siempre no, ya no quiero. Ahí queda tu obra. Y no, Dios dice, tenemos un pacto. Tenemos un compromiso. Mire, si usted trabaja en un lugar donde después de 3 años, de 5 años se enfadó, no, ya no. Voy a cambiar de trabajo, dice. Nosotros no podemos hacer eso. Es lo que le decía a mi pastor, porque platicaba con mi pastor cuando él estaba acá y le decía, es que por ejemplo en mi trabajo, trabajaba en las trailers, me caía mucho insulación y me picaba, le decía, pero yo puedo salirme de mi trabajo. Después de 2 años, 3 años, 5 años, 10 años puedo decir, ¿sabe qué? Ya no, voy a cambiar de trabajo. Ya no me gusta. Los siervos de Dios no. Los siervos de Dios no podemos hacer eso, de que ya me cansó, de que ya no quiero, de que me es incómodo, porque tenemos un compromiso con Dios. Y entonces a Abraham le dice que van a entrar en un compromiso con el Señor. Dice, serás padre de multitud de naciones. Ese es el propósito. Era un trabajo para Dios. Versículo 5. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Porque yo te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Miren nomás. Los que tienen ganado, buscan un semental, ¿verdad? Para las vacas ahí, para el ganado, para que procreen y tengan. Pues así agarró Dios a Abraham. Así lo agarró. Te haré fecundo en gran manera, te multiplicaré, y de ti saldrán naciones, y de ti saldrán reyes. Así es que este es tu trabajo. Esto es lo que vas a hacer. Y entraban en un pacto, y Abraham sabía que ese era un pacto con Dios. Fecundo en gran manera, de ti saldrán reyes. El versículo 7 dice, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por sus generaciones, por pacto eterno. Quiere decir que es un pacto que seguiría, un pacto que continuaría. ¿A cuánto les agrada que Dios continúe el pacto? Porque si tiene pacto contigo, puede decir, y lo voy a seguir con tus hijos también, y con tus nietos. Es un pacto que no se acabaría con Abraham, que hasta el día de hoy nosotros estamos participando del pacto de Dios con Abraham y con la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Pero es un pacto, es un compromiso. Repito, yo lo quiero que te lleves en esta noche es de que Dios camina por pactos. Él no dice caminemos ahí juntos y cuando podamos, si nos sobra tiempo, si no tenemos nada que hacer y si nos conviene en el futuro, pues seguimos juntos. Como aquellos que viven en unión libre. Y dice, no, es que nos estamos conociendo. Si nos conviene, entonces nos casamos, dice. No, Dios dice, a mí me agradan los pactos, los compromisos. Versículo 10 dice, versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón entre vosotros será circuncidado. Bueno, lo primero es que hay una otra señal del pacto, obviamente, pero es una señal o es un pacto que hay que guardar. Un pacto de multiplicación, un pacto de prosperidad. Diga conmigo, pacto de prosperidad. Dios dice, yo tengo pacto de prosperidad. Mire, como aquel que para conseguirse a la mujer le dice, mira, cásate conmigo y no te va a faltar nada. Es un pacto, es un compromiso. Si aquella se la cree, pues gloria a Dios. Y si aquel puede cumplir con su compromiso, qué bueno, gloria a Dios. Pero si hay quien dice, cásate conmigo y no te va a faltar nada. Cásate conmigo y vas a disfrutar de la vida. Y aquella se la creyó, pero no sé cómo salió al último, pero fíjese que es un pacto de prosperidad. O sea, Dios no dijo, mira, haz un pacto conmigo y vas a ser pobre, vas a estar enfermo. Y no. Su pacto con Él siempre es de prosperidad, siempre es de vida. Y el versículo 11, cuando habla de esa señal del pacto, mi hermano, porque hay señales. Diga conmigo señales. Si te pusieras a mirar cuál es la señal del pacto de Dios con tu vida, obviamente la señal es la sangre de Cristo Jesús. Amén. Es la señal del pacto en Cristo Jesús. Cuando los hebreos iban a salir de Egipto,
tuvieron que matar una oveja, un cordero, y tuvieron que poner la sangre en las puertas, en los dinteles de las puertas de las casas, para que el destructor no destruyera al que había adentro. Es la sangre del pacto, de que el destructor no entraría a matar al primogénito en esa casa. Nosotros tenemos señal del pacto en Cristo Jesús. Por eso donde quiera que vayamos, llevamos esa señal. Y por eso debo de ponerme en las manos de Dios y decirle: Señor, guíame, enséñame a dónde voy, a dónde no voy, qué voy a hacer, porque hay una señal sobre mi vida. Es decir, que en el mundo espiritual soy conocido. Si cuando Pedro estaba ahí en la fogata, cuando estaba la pasión de Cristo, hermano, y le dijeron: tú eres Galileo, tu hablar te denuncia a ti mismo de que eres un Galileo, de que eres uno de los seguidores de Jesús. ¿Sabe que nosotros en el mundo espiritual somos conocidos? Dicen: no, este es cristiano. Si hasta los brujos, hermano. Los brujos, cuando va alguien a decirle: oye, no me puedes hacer una hechicería contra aquel, y el brujo lo mira y dice: ah, con ese no puedo. Dios está con él, hay un poder más grande con él. Jerry Cebeo contaba de que un día fue a África a predicar y a unas aldeas, y lo hospedaron ahí en la casa del jefe de la tribu ahí. Ahí lo hospedaron, y cuando entró ahí, y después le dijo a aquel, dice: ¿y qué poder usas tú? Le dijo: ¿por qué? Dijo: por cuando entraste sentí que tu poder es más grande que el poder que yo tengo, porque aquel era un brujo, pues, era un hechicero. Dijo: porque cuando entraste me di cuenta que el poder que tú usas es un poder más grande que tengo yo. ¿Cuál es el poder que tú usas? Dijo: el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe que en el mundo espiritual somos conocidos? Pero porque estamos en pacto con Dios. Tenemos un compromiso con Dios. Y hay una señal del pacto. Versículo 10 dice: este es mi pacto que guardaréis. Versículo 11: seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio. Y esto será la señal del pacto, del compromiso con vosotros. Y le da las instrucciones. A la edad de 8 años, de 8 días, será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Les dice: el siervo nacido en tu casa, o el comprado con dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Versículo 13: ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, el comprado con tu dinero. Dice: y así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Nosotros hemos decidido seguir a Cristo, amén. Hay un cántico que dice: he decidido seguir a Cristo. Estaba escuchando al apóstol Otto un día que contaba la historia de ese cántico, cuando allá en la India uno que era cristiano lo querían hacer que se retractara de su fe, y lo amarraron en un poste y arrimaron leña y le dijeron: si no te retractas de tu fe, te vamos a quemar vivo, dijo. Y aquel no se retractó de su fe y le metieron lumbre a la leña. Y cuando se estaba quemando, entonces fue cuando cantó ese cántico: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Pero hay una decisión, es un compromiso con Dios, amén. Pacto con Dios, compromiso con Dios. Porque, mire, la concubina está con el amante mientras haya dinero, mientras esté sano, mientras pueda responderle. Pero el día que no puede responderle, que está enfermo, que está en una silla de ruedas, que no tiene ningún ingreso económico, la concubina dice: yo no tengo compromiso con él, nunca nos casamos. Y se va y se encontrará otro por ahí. Pero fíjese que el compromiso con Dios o el pacto con Dios es en todo tiempo. Por eso Dios nunca nos deja, mi hermano. Dios nunca nos deja y nunca nos dejará, porque Él tiene un pacto con su pueblo, un pacto con sus hijos. Y dice ahí que el pacto estará en vuestra carne como pacto perpetuo. Versículo 14: mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, porque puede haber alguno, esa persona será cortada entre su pueblo. Dice: ha quebrantado mi pacto.
Ahora, hay una experiencia de Moisés en el capítulo 4 de Éxodo. Vaya conmigo a Éxodo 4. Caminemos en pacto con Dios. Dios es un Dios de pactos. Por eso cantamos, Dios de pactos, que guardas tus promesas. En Éxodo 4, versículo 24, dice: y aconteció que en una posada en el camino, después de que Dios convenció a Moisés, Éxodo 4, 24, aconteció que en una posada en el camino el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo, fíjese. Dios quiso matar a Moisés. Versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo: tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Y Dios lo dejó, ya no lo mató. Y Dios lo dejó. Ella había dicho entonces: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Fíjese, mi hermano, que Moisés era llamado para guiar a muchos, para ir a Egipto y sacar al pueblo de Israel, y él vendría a ser el padre en la guianza de ese pueblo. Pero no podía ir sin tener la señal del pacto en él y en sus hijos, porque él era pueblo de Dios. Entonces, Séfora, recuerdo cuando mi pastor un día nos enseñó de esto, dijo: es que Séfora ha sido tremenda, dijo él. Cuando Moisés quiso circuncidar al niño, dijo Séfora: no, a mi hijo no me lo tocas, hijo. Que tú con tu pueblo y eso a mí no me importa. Porque ¿sabe cómo son las mamás? Las mamás son muy especiales, hermano. Las mamás esas no quieren que le toquen a sus bebés. Ya el bebé tiene 30 años, pero no quiere que le toquen a su bebé. Y Séfora de haber dicho: no, a mi hijo no me lo tocas. Él no tiene compromiso contigo. Pero le iban a matar al marido. Y se lo iba a matar Dios. Porque Dios había dicho, le dijo a Abraham en Génesis, le dijo: el que no se circuncide en su carne ha quebrantado el pacto. Él se ha salido del compromiso. Dios no quiere que nos salgamos del compromiso. Dios dijo a Moisés: tú y yo debemos tener un compromiso. A mí, cuando los pastores me dicen algo así de problemas que tienen, cosas así, yo siempre les digo: ¿qué te dijo Dios? No importa otra cosa. No importa otra cosa. Lo único que importa es qué te dijo Dios. No, pues no me dijo nada. Pues no tiene compromiso contigo. Pero cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te habla, a mí me habló, literalmente me habló en Mateo 2:5. Y tú, Belén Efrata, en tierra de Judá, no es la más pequeña, porque de ti saldrá el que pastoreará mi pueblo Israel. Yo estaba en el grupo de alabanza, yo era obrero, yo entendí rápido. Y tú, Belén Efrata, en tierra de Judá, en tierra de alabanza, de ti saldrá el que pastoreará a mi pueblo Israel. Yo tengo una palabra de Dios, y me dio la palabra de Ageo 2. La gloria de esta casa postrera será mayor que la primera, porque mi pastor siempre decía: la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Era un lema que no lo tienes a hoy. Y Dios me habló y me dijo: no, dice: la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. Entonces yo tengo una palabra de Dios. Por eso cuando un pastor me dice a mí: mira, tengo esos problemas, yo le digo: ¿qué te dijo Dios? Eso es lo importante. A mí Dios me habló en la escritura, cuando llama a Pedro, Andrés, y le dice: seguir en pos de mí. Y dijo: y yo haré que seas pescador de hombres. Yo haré. Cuando Dios me habló de eso, dijo: yo soy poderoso para hacer de ti. Porque yo estaba medio desanimado, pues. Como diciendo: Señor, no doy el kilo, no doy la medida. Yo no soy como aquellos siervos de Dios que los usas tan bonitos, Señor. Aquellos que están preparados y que siempre han sido líderes toda su vida. Yo no, Señor. Y entonces dijo Dios: yo haré que tú seas pescador de hombres. Y aquí está usted, mire. Espero que esté bien enganchado en el anzuelo, hermano. Porque a veces se ha querido ir. A veces lo hice enojar con la predicación. Ya no voy a regresar. ¿Y por qué regresó? Porque Dios me hizo pescador de hombres. Y te sientes con el anzuelo ahí.
porque es parte de la palabra. Por eso repito, cuando alguien me dice problemas que tiene en el ministerio, yo le digo, ¿qué te dijo Dios? Eso es todo lo que importa. ¿Qué te dijo Dios? Ahora, aquí, a Moisés fue llamado para guiar a muchos. Él tenía que estar en el pacto con Dios, no salirse. Al no circuncidar a su hijo, estaba quebrantando el pacto de Dios con Abraham y con su pueblo. Y por supuesto, también Séfora pensó que podía servir a Dios sin estar en pacto con Él. ¿Cuánta gente piensa que puede servir a Dios sin estar en pacto? Sin compromiso. Así de lejecito solamente. No se puede servir a Dios. No vas a mirar el resultado de lo que Dios quiere para tu vida, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida, mi hermano. Dios tiene grandes cosas para tu vida, pero tenemos que mirar al pacto con Dios, el compromiso con Dios. Ahora, ahí en Génesis, vuelva conmigo al capítulo 17. Génesis 17, 23. Dice que entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón entre las personas de la casa de Abraham. Y mire lo que dice, y aquel mismo día, y eso me habla de la diligencia de Abraham de guardar el pacto. Diga conmigo, ser diligente. Te voy a dar un buen consejo que te va a bendecir si lo haces. Cuando Dios te diga algo, no lo dejes para mañana. No lo dejes para mañana. Cuando Dios te diga algo, cuando amanezca, dile, Señor, lo voy a hacer. Tal vez te dice, ve y pídele perdón a fulano. El apóstol Otto dice que un día Dios le habló y le dijo, ve y pídele perdón a tu familiar aquel por el conflicto que tuvieron. Ya usted le ha escuchado la historia, llegó, tocó, le abrieron y, Otto, bienvenido, qué milagro que vienes, pásale, un café, dijo, sí, con pan también, dijo. Tomó café, comió pan y salió y dijo, ya ves, Señor, no hay nada, estamos en paz. Y Dios le dijo, ¿te mandé a tomar café o te mandé a pedir perdón? Es que al otro día volvió a ir y otra vez volvió a tocar. ¡Qué milagro! Y tuvo que decir, ayer yo no vine a tomar café. Yo vine a pedirte perdón. Cuando Dios te diga algo, mi hermano, no lo dejes. Si te dice el lunes, no lo dejes hasta el viernes. Ve y habla. Ve y habla. Ve y haz. Puede ser cualquier cosa. Puede ser un trabajo en la iglesia. Puede ser una ofrenda. Puede ser una palabra para alguien. Hay que ser diligente. A mí me ha bendecido ser diligente. Un día cuando estábamos todavía de aquel lado, obviamente de esa pared, estaba de este lado, hincado, un viernes. Y Dios me dijo, me habló. Me dijo, quiero que hagas una actividad para las iglesias de llamada final del área. Me nombró. Tennessee, Norte Carolina, Georgia, me nombró claramente. Ok, Señor. Eso fue el viernes. El sábado a las 7 de la mañana yo ya estaba de pie, cambiado, bañado, arreglado, y me caminé a Birmingham, allá, a buscar un lugar. Y busqué y encontré un lugar y hicimos una bonita actividad, muy bonita actividad, y fue de mucha bendición. Y yo creo que es la actividad que hemos tenido con más presencia de Dios que cualquier otra actividad que hemos tenido en la región. No hemos tenido una actividad como esa, con tanta presencia de Dios. Pero hay que ser diligente. Pero si Dios me dice algo y no lo hago, fíjese que ahí dice ese versículo 23, porque está grande el versículo 23, dice que aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Y su hijo Ismael tenía 13 años cuando se le circuncidó la carne de su prepucio. Dice el versículo 26, otra vez dice, en el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael y todos los varones de su casa que habían nacido en la casa, que habían sido comprados a un extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Y entonces en aquel mismo día, hay que ser diligentes. Cuando Dios te da un mandato, hazlo pronto.
Cúmplelo. Cuando lo cumples, mi hermano, te puedes ir a descansar, tranquilo. Pero si no lo cumples, ni siquiera vas a poder dormir, mi hermano. A menos que ahí, cuando no puedas dormir, le digas, Señor, sí, Señor, te prometo, tempranito lo hago, Señor. Como por obra de magia. Yo sé lo que te digo. Así es. Porque Dios quiere diligencia. Debemos ser diligentes, porque es un pacto. Es un pacto con Dios. Ahora, en Éxodo 24 tenemos el pacto con Israel. Vaya conmigo a Éxodo 24. Porque quiero que te lleves que Dios es un Dios de pactos. Él no dice, nos andamos conociendo, dice. No. Es un Dios de pactos. Por eso el noviazgo no debería de existir en la iglesia, en los hijos de Dios. Sí existe el noviazgo, pero el noviazgo es aquel que tiene compromiso y que tiene fecha de casamiento. Ese sí es noviazgo. Pero noviazgo así nomás de que, no, ahorita no, estamos conociendo. No, conózcanse, está bien, conózcanse. Pero no se crucen la línea porque no son novios. Pero ya cuando ponen fecha, dicen, ya la pedí, ya me la dieron, ya leí el anillo de compromiso y tal fecha es el casamiento. Ok, ahora sí es tu novia. Ahora sí son novios. Y toda la congregación debería de saber, ellos dos son novios. Tienen un compromiso. José y María tenían un compromiso. No se habían unido, pero tenían un compromiso legal de que ella sería su mujer. Y ya él fue y la tomó cuando Dios le habló de que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Él fue y la tomó como mujer y no la conoció o no se llegó a ella hasta que nació Cristo Jesús, el primogénito. Pero hay un pacto también con Israel. Dice el capítulo de Éxodo, capítulo 24, versículo 4. Dice que Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecían holocaustos y sacrificaban novillos como ofrendas de paz al Señor. Hubo sacrificios, ofrendas de paz. Versículo 6. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto, las palabras, como dice el versículo 4, las palabras del Señor, el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, mira lo que ellos dijeron, respondieron a un pacto. Ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto. Ahí entraban en compromiso. He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Ahí Dios ya había hecho un pacto con Israel. Ahora tengo un compromiso con ustedes. Les hablé, les dije las condiciones, lo que yo quería y ustedes aceptaron. Ustedes dijeron sí, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Ok, ahora sí, rociamos la sangre del pacto y ahora tenemos un compromiso. Y ahora era el pueblo de Dios. Por voluntad propia de Israel, de los hebreos, ahora eran un pueblo de Dios y Dios tenía el compromiso de velar sobre ellos. Es decir, que cuando Dios nos llama del mundo, Dios nos libera. Diga conmigo, Dios nos libera. Porque Israel lo había liberado de Egipto. Pero después de hacerlo libre, le dice, ahora sí, decide, ¿caminar conmigo o no caminar conmigo? Y cuando ellos aceptaron, dijeron, sí, caminaremos contigo, Señor. Obedeceremos tu palabra. Y entonces vino el compromiso de Dios con ellos y el compromiso de ellos con Dios. Por eso repito, Dios te libera. Dios dice, te libero. Y ahora decide si caminas conmigo. Y es un compromiso. En Salmo capítulo 89 habla del pacto con David. Deje ver cuánto me falta si seguimos el domingo con esto. Salmo 89. Hay un pacto con David. Mire lo que dice. Yo he hecho un pacto con mi escogido. ¿Estamos ahí? 89:3, perdón. Salmo 89:3. Dice, yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David,
mi siervo. Es el pacto con él. Versículo 4. Mire lo que incluía el pacto. Estableceré su descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. El pacto incluía establecer su descendencia y edificarle un trono. Versículo 19. Una vez hablaste en visión a tus santos y dijiste, he ayudado a un poderoso. He exaltado a un escogido entre el pueblo. He hallado a David mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo. ¿Qué quiere decir eso? Que encontró a alguien con quien hacer un pacto. Mire, qué maravilloso estar en pacto con Dios, mi hermano. Porque en el pacto con Dios puedes tener fe en Dios, creerle a Dios, saber que Él te va a sacar adelante. Él vela contigo o Él vela por ti. Él está al cuidado de ti. Señor, si yo fracasara en la vida, la culpa sería tuya, Señor. Pero yo no voy a fracasar en la vida. Aunque mire difícil la situación, yo he decidido seguir a Cristo Jesús. Él es mi Señor. Diga conmigo, Él es mi Señor. Por eso la Biblia habla de la esposa, cómo le llamaba a Sara, le llamaba a Abraham Señor. Tenía un pacto y un compromiso con Él. Y nosotros le llamamos Señor a Cristo Jesús nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Él es nuestro dueño. Y no podemos fallar, no debemos de fallar a ese pacto con el Señor. Yo quiero terminar porque me falta mucho y vayamos a Romanos. Termino. Vayamos a Romanos. Porque en Romanos, capítulo 10, tal vez continuemos con esto el día domingo, tal vez. Pero en Romanos 10, versículo 8, me enseña cómo nosotros caminamos en pacto con Dios y es a través de nuestras palabras. Dice, versículo 8, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Mire cómo entramos en pacto con Dios. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Sabe que nuestras palabras son escrituras firmadas en el mundo espiritual? Por eso debo de tener cuidado con lo que sale de mi boca. Porque mis palabras son escrituras firmadas en el mundo espiritual. Mire, si un padre bendice a su hijo, son palabras firmadas en el mundo espiritual. Y si un padre maldice a su hijo, son palabras firmadas en el mundo espiritual. Pero ¿cómo entramos en pacto con Dios? Con palabras. Abrimos nuestro corazón, creemos en nuestro corazón y le confesamos a Él como Señor. Es decir, que mientras no confesamos, el diablo puede decir, Él no ha entrado en pacto contigo. Tú lo quieres a Él. Mandaste a Cristo Jesús a morir por Él. Pero Él no ha querido entrar en un pacto contigo. Es como cuando se casan y se le pregunta, ¿aceptas a Él por tu esposo? Y ella, como está enamorada, dice, sí. A Él se le pregunta, ¿y tú aceptas a Él por esposo? A ella por esposo, y a Él se le pregunta si la acepta a ella por esposa. Cuando dijeron que sí, en el mundo espiritual fue firmado que ellos aceptaron, que nadie los obligó, que realmente ellos con entendimiento dijeron que sí aceptaban entrar en un pacto matrimonial con esa persona. Nuestras palabras son firmas en el mundo espiritual, y por mis palabras soy condenado o por mis palabras soy justificado. Es un pacto con el Dios que servimos. Amén. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. Quiero terminar aquí porque es hora de terminar. Pero Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que no camina simplemente ahí, como salga, lo que salga. No. Él dice, yo soy un Dios de pactos. Y los pactos tienen señales. El arco iris era una señal. La circuncisión era una señal. Y la sangre de Cristo sobre nuestras vidas es la señal de que somos de Él, que por precio hemos sido comprados y que no somos nuestros. Padre, te damos gracias. Dios de pactos, gracias Señor porque eres un marido,
¿Eres alguien firme? ¿Eres alguien que compromete tus bienes con aquellos que salvas, con aquellos que llamas? Señor, te doy gracias, Padre. Gracias porque en el pacto de la sangre de Cristo Jesús tengo acceso a todo lo de Dios. Gracias porque sí comprometes tus bienes, Señor. Te bendigo y te doy la gloria. Bendigo tu nombre, exalto tu nombre, glorifico tu nombre. Mire, mi hermano, Dios no te niega nada a ti. Dios no te niega nada a ti. Todo lo que Él es y todo lo que tiene. Todo lo que es y todo lo que tiene es para ti. Cuando entras en pacto con Él, estás en un compromiso, pero tienes acceso. Ahora eres alguien. Dios te salvó. Dios te salvó. Dios te liberó. Señor, te bendigo, Dios. Dios de pactos. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra. Decláralo. Señor, aquí estoy. Recuerda que tus palabras son firmas en el mundo espiritual. Cuando tú te comprometes, en el mundo espiritual no es tanto un papel firmado, sino lo que salió de tu boca, lo que creíste en tu corazón y que aceptaste con tu boca. Una vez más, Dios de pactos, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas. Sí, Señor, en lo que tú has dicho. Él dijo: te daré posesión, te daré herencia, te haré fructífero, estaré contigo. Él cumple sus promesas, su palabra. Sí, Señor. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Piensa en el pacto, cuando dice: nunca más seré igual. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Piensa en ese pacto que el Señor tiene. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino.
de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Sí, Señor. Padre, te bendigo, Señor. Tú debes de saber de que tu pacto es con el Señor Jesús. No es con un hombre, no es con el pastor, ni siquiera es con la congregación. Tu pacto es con el Señor Jesús. Él fue el que te salvó, Él fue el que te liberó, y Él fue el que te dijo: yo te ofrezco toda clase de bien, si tan solo me crees y si tan solo me sigues. Señor, te damos gracias, Señor.